¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Para nosotros es un gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Hoy también compartiremos San Juan, capítulo 8, el versículo del 31 al 36. Si usted tiene la Biblia, por favor, podría abrir la palabra de Dios. Primero voy a leer la palabra de Dios. San Juan 8, el versículo del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si hijo, si queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta el versículo 36. San Juan capítulo 8 menciona quién es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos habla: yo soy la luz del mundo. Nadie, ninguno podía hablar en esa manera. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos hablaba: yo soy la luz del mundo. Eso significa, a través de Él, cómo comenzó también este mundo. Hermanos y hermanas, ya nosotros leímos Génesis capítulo 1. Antes de llegar a la luz, el mundo ¿cómo estaba? En Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada, vacía, lleno de oscuridades. Así estaba la condición de la tierra. Pero cuando llegó la luz, primer día, ya la luz llegó. Segundo día, se separó el agua arriba, el agua abajo. Tercer día, cuando llegó la palabra de Dios a la tierra, comenzó a cambiarse. Producciones, plantas, árboles. Cuarto día, Dios creó sol, luna, estrella. Quinto día, Dios creó los peces y las aves. Sexto día, Dios creó al humano. Séptimo día, Él descansó. Nuestro Dios no quiere hablar solamente de la creación de la naturaleza. Algo más, Él quiere enseñarnos profundamente sobre nuestro corazón. Antes de llegar la luz, como la tierra estaba vacía, desordenada, en las tinieblas. Como igual, antes de llegar Cristo en nuestra vida también, y estaba vacía, estaba solo, estaba lleno de oscuridades. Aparentemente vivíamos muy bien. Muy interesante, Dios creó sol, luna, estrella. ¿En qué día creó? En el cuarto día. Y entonces, primer día, ¿cómo Dios podía hablar en esa forma? Nuestro Dios quería enseñarnos una cosa: esa luz, realmente nuestro Señor Jesucristo, la luz, verdad. Por eso, un día o un nuevo día, ¿cómo comienza? A través de la llegada de la luz.
Hoy en día, mucha persona quiere cambiar de sí mismo, quiere mejorar su vida. Por eso la gente busca una respuesta adentro de sí mismo, no va a encontrar. Si nosotros hubiésemos encontrado la respuesta en nosotros mismos, no habríamos escuchado la palabra de Dios. La respuesta verdadera, ¿dónde está? No en nosotros. ¿Dónde está? Adentro de Jesucristo, adentro de la palabra de Dios. Cuando llegó la luz, comenzó a separarse del agua arriba y abajo. Después se apareció un mundo diferente. Antes de llegar la luz, la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y oscura. Todo el mundo no veía ninguna esperanza. Pero después de llegar la luz, tercer día la tierra se cambió lleno de verde, totalmente se formaba. Y luego cuarto día, a través de sol, luna, estrella, ya Dios se formó las fechas como un cambio, una nueva vida. Quinto día, a través de peces y aves, vivir por la fe. Sexto día, el humano fue creado, significa como un descanso. Realmente Dios quería enseñarnos un descanso verdadero. Hermanos y hermanas, nosotros también antes vivíamos, o nuestro corazón, como era igual como la tierra antes de llegar la luz. Pero después de recibir Cristo, el Espíritu de Dios a través del Señor nos ha mostrado una nueva vida. Un día, 2 días, tercer día, una vida diferente. Por eso el Señor Jesucristo que dice, yo soy la luz del mundo. Eso significa, yo voy a ofrecer una nueva vida. Una nueva vida comienza a través de mí. Así Él quería hablar. En aquel momento también había mucho engaño de gnósticos, una falsa enseñanza. Engañaba a los hermanos, a las iglesias primitivas. El apóstol Juan estaba luchando. Por eso, a través de San Juan, quería mostrarnos, realmente Él es la luz verdadera. En este mundo, decía cada uno, yo soy verdadero, yo soy fulano menguano, pero apóstol Juan decía, no es cierto. La luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo, cuando se le acerca a Él, cuando busca a Él, cuando nosotros estamos bajo la luz, la oscuridad no puede llenar, no puede engañarnos. Como igual cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra del Señor va a llenar en su corazón, aunque viene sus pensamientos, aunque viene depresión, angustia, pero la palabra de Dios está llena en nosotros. Hoy durante el día, el Señor nos cuidará, nos protegerá, nos ofrecerá una vida diferente. Nosotros marcharemos, caminaremos. Por eso Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Eso qué significa? Ya su vida comienza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así la palabra de Dios nos enseña. También esta hora nosotros leímos San Juan capítulo 8, el versículo 31 adelante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Muy interesante esa palabra permanecer. En griego, meno. Meno significa un árbol echa la raíz. Esa raíz está agarrando bien la tierra. En la vida de apóstol Juan, muy importante permanecer y conocer. En la parte de Primera San Juan también siempre menciona esa palabra. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El Espíritu de Dios nos ha dado la fortaleza y nuestro corazón echa la raíz en la palabra de Dios. No por nuestras situaciones, no por mis pensamientos. Eso es un cambio verdadero. El corazón de los discípulos del Señor, nuestro corazón echa la raíz, ¿dónde? A la palabra de Dios. Aunque pase lo que pase, si nosotros ponemos nuestro corazón a la palabra de Dios, nos sostiene, nos guía, nos lleva. Vamos a ver un versículo, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Hebreos capítulo 1, el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ponga atención, hermanos. Ahora acabamos de leer, aquí dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy también. Nuestro corazón se tiembla. Nuestro corazón se desvía. Pero su corazón echa la raíz a la palabra de Dios. Su corazón no se va a cambiar. Frecuentemente, nuestro corazón se tiembla, pero la palabra de Dios, cuando ya está con nosotros, mi corazón está bien, permanece la palabra de Dios, mi corazón ya puede caminar y marchar con la palabra de Dios. Muy importante. ¿Dónde permanece? O usted permanece en su pensamiento, o usted permanece en la palabra de Dios. Gracias a Dios, nosotros permanecemos a la palabra de Dios. Aunque pase lo que pase, la palabra de Dios nos cuida, nos protege. Estoy pasando así. Yo creo que Dios no me ayuda. Yo creo que Dios no está conmigo. Está tanta dificultad, ¿cómo hacemos? Por favor, por eso es importante echar la raíz, nuestro corazón, a la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice, Él nunca nos abandonará. Él es nuestro ayudador, nos guiará, nos llevará a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, la palabra de Dios, como está lleno de poder, nos guía, nos lleva. Ahora aquí, San Juan capítulo 8, el versículo 32. Capítulo 8, el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí sale otra palabra, conocer. Conocer en
griego, ginosko, experimentar. Si experimenta la palabra de Dios os hará libres. Algunos hermanos quieren cambiar las situaciones. Hermanos, solamente quiere cambiar la situación, no va a encontrar una respuesta. Debe cambiar su corazón, porque solamente yo quiero cambiar la situación, ya viene otra situación más difícil. Ya, yo cambio con todo mi esfuerzo, yo cambio. Y yo lucho para cambiar la situación, yo peleo contra la situación, yo discuto con la situación, luego con mucha dificultad, ¿ok? Ya yo cambié una situación, pero ya viene inmediatamente otra situación. Si usted tiene la situación, déjela. Usted tiene la dificultad, déjela. ¿Dónde está la sabiduría? Por medio de la palabra de Dios, cambiar mi corazón. Porque por medio del poder de la palabra de Dios se cambia su corazón, aunque llegara, pase lo que pase, todo tipo de situaciones, no hay ningún problema. Por eso, por medio de la palabra del Señor, quiere cambiar su corazón, nuestro corazón. La palabra de Dios. Cuando yo vivía en Costa Rica, recién llegaba allí, no conocía a nadie, no hablaba nada. Para mí era muy difícil. Yo quería ser tanto tiempo como misionero, pero cuando me confrontaba la realidad, ya me encontraba otro estilo de la vida. ¡Wow! ¿Eso qué es? Al principio me sentía muy solo y yo comencé a aprender la soledad. Porque cuando yo vivía en mi país, yo estaba siempre en la iglesia con los hermanos, con los pastores. Siempre tenía plan anual, muchos proyectos, muchas campañas evangelísticas, retiro espiritual. Hay varias especies de talleres. No alcanzaba el tiempo, pero cuando Dios nos envió a Costa Rica, ¿cómo me sentía? Como si fuera el tiempo estaba parado. Nadie invitaba, nadie nos llamaba. Nosotros no teníamos nadie donde teníamos que ir. Y además, aprender el idioma. Cuando yo salía a la calle, la gente nos llamaba, ¡hey, chino! ¡Chino! Yo comencé a aprender el idioma. En la mañana en un instituto, en la tarde en las calles. Porque yo no tenía nadie. Un extranjero, ¿cómo puede aprender el idioma? Solo no se puede. Necesita a alguien escuchar, conversar, oír. Yo no tenía nadie. Por eso Dios me llevó a un barrio muy popular. Yo comencé a visitar las casas. Muchas veces desde ese barrio, cuando yo caminaba hasta mi casa como 40 minutos, yo estaba caminando solo. Muchas veces yo miraba al cielo, Señor, ¿cuándo yo podré tener nuestros hermanos por medio del Evangelio? ¿Cuándo yo también podemos orar juntos con ellos por tu nombre? Después de pasar el tiempo, un día el Espíritu Santo me envió la palabra de Dios. San Mateo capítulo 28, el versículo 20. Si usted tiene la Biblia, ¿podría abrir, por favor? San Mateo capítulo 28, el versículo 20. Cuando yo leía, y en ese mensaje de la palabra de Dios,
cómo Dios tocaba mi corazón, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Un día el Espíritu Santo me habló: Daniel, he aquí, yo estoy contigo todos los días. Esa palabra de Dios me liberó. Yo tenía mucha aflicción. Yo veía mucha situación. No venía nadie. Yo no hablaba nada. Cuando yo estaba pasando este momento, muchos pensamientos todos los días que pasaba, yo también tenía la responsabilidad ante el Señor, ante la iglesia, ante mi hogar, mi familia, ¿no? Pero el Espíritu Santo me permitió esa palabra. Daniel, he aquí contigo todos los días. Esa palabra me liberó. Esta promesa de Dios me cambió mi punto de vista. Todos los días encima de mis ojos caía la situación. Satanás me hablaba, me engañaba todos los días a mi oído. Tú eres inútil. Tú estás perdiendo el tiempo. Mira, cuando tú sales de la casa, todo el mundo que dice: chino, vete. ¿Para qué tú estás aquí? Tú puedes regresar a tu país. Satanás me hablaba. Yo escuchaba esa voz. Alguna noche yo estaba temblando. Pero a través de la promesa de Dios, San Mateo 28, el versículo 20. He aquí, yo estoy contigo todos los días. Daniel, yo estoy contigo. Hermanos, hermanas, esa promesa de Dios y esta hora para usted también. La palabra de Dios que dice: he aquí, fulano, estoy contigo todos los días. Hermanos, hermanas, realmente, ¿cuándo nosotros podemos lograr la libertad? Cuando mi corazón permanece la palabra de Dios. Aunque yo tengo la enfermedad, aunque yo tengo la dificultad de la finanza, aunque yo tengo la dificultad ahora con mi familia, etc. Pero el Espíritu de Dios nos permite la palabra de Dios. Sí, el poder de la palabra de Dios está con nosotros. Podemos descansar. Yo estoy muy agradecido. Todos los días nosotros tenemos la dificultad. Todos los días tenemos que confrontar la situación diferente. Pero no estamos solos. Porque la palabra de Dios que sustenta este mundo, también con el poder, está con nosotros. Aquí San Juan capítulo 8, el versículo 24. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tan maravillosa esa palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso significa, nosotros éramos el esclavo del pecado. Vamos a buscar conmigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 6. Romanos capítulo 5, el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que mucho más, y estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El versículo 10 que dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando el humano nace en este mundo, el humano es el pecador. Mucha gente piensa, yo era pecador porque yo había cometido tal error. No es eso. El pecador separado de Dios. El pecador, otra palabra, el enemigo de Dios. Mucha gente piensa, yo soy malo. No es este nivel. Usted es, cuando el humano nace en este mundo, el enemigo de Dios. Otra palabra, el hijo de la ira. Eso significa por sí mismo nunca podrá encontrar ninguna respuesta. A través de única manera, por la gracia del Señor. El humano nace en este mundo, está bajo del poder de la potestad del pecado y Satanás. Por el engaño de Satanás hoy en día mucha gente piensa, yo tengo que ser sincero. Yo tengo que agradar a Dios, yo tengo que sacrificar, yo tengo que hacer esto, otro. No es eso. Usted primero necesita nacer de nuevo. Después de reconciliar con Dios, Padre Celestial misericordioso, ya usted puede caminar y activar. El humano nace en este mundo como separado de Dios, como hijo de ira, enemigo de Dios. Por eso, por la revelación del Espíritu de Dios, alguna persona que entiende, sí, Señor, yo soy así, yo necesito su gracia. Y por eso Romanos capítulo 6, el versículo del 15 al 18, que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Anteriormente nosotros, ¿dónde estábamos? Bajo la ley. Había condenación, pero por medio de la fe, cuando nosotros creímos, Cristo murió por mí, Cristo fue sepultado, Él resucitó por nosotros juntamente con Cristo. Por la fe, cuando nosotros aceptamos su muerte, su resurrección por nosotros, como misma manera, nosotros también juntamente morimos con Él, juntamente resucitamos. Eso significa, por la fe, nosotros ya también morimos con Él. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios que dice, ahora nosotros estamos bajo la gracia. Eso no está hablando libertinaje, está hablando ya nosotros logramos un nuevo amo. Nosotros tenemos
una nueva vida. Eso significa. Es cierto. A través del Evangelio, Dios nos ha dado una nueva vida. Ya se cambió nuestra identidad. La palabra de Dios nos enseña, antes tú eres el esclavo del pecado, ahora tú eres el siervo de la justicia. Tú eres el siervo de la voluntad de Dios. Anteriormente, el poder de la potestad del pecado nos dominaba. Ahora no. ¿Quién domina a nosotros? La justicia de Dios, la palabra de Dios. A pesar de tener su defecto, su debilidad, pero por medio del Espíritu de Dios, por medio de la guía de la iglesia, el Espíritu Santo nos enseña una nueva vida. A través de la iglesia, ¿cómo vamos a avanzar? Yo estoy muy agradecido, Romanos capítulo 6, el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cierto, antes yo era el esclavo del pecado, sin esperanza, sin promesa de Dios, sin rumbo. Pero un día el Espíritu Santo nos reveló, nos mostró, Señor, no tengo nada de esperanza. Aunque así yo le pido perdón, en esa manera nunca yo podría limpiar mis pecados. Un día el Espíritu Santo también me revelaba, esta manera no es. Por medio de la sangre de Cristo me limpió. Por medio de la sangre de Cristo me justificó, me santificó. Luego, el Espíritu de Dios me mostró, Dios cambió nuestra identidad. El versículo 18. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Libertado. ¿Cuál es la razón que Dios nos libertó? Para servir a Dios. Usted es siervo de la justicia. Ante nosotros éramos el esclavo del pecado. Lamentablemente alguna persona no entendía muy bien. ¡Wow! Cristo limpió todos mis pecados. ¡Wow! ¡Qué bien! Y luego vive para su carne. Vive para su deseo de la carne. Usted es engañado por Satanás. Una persona ser libertado por Cristo significa Cristo ya es nuestro amo. Cristo es nuestro Señor. Significa nosotros escuchamos su voz, nosotros reaccionamos por su voluntad, nosotros viviremos con Cristo. Vamos a volver aquí, San Juan capítulo 8. Antes de terminar, yo quisiera leer una vez más San Juan capítulo 8, el versículo 36. San Juan 8, el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad para servir al Evangelio. Esa libertad para servir a la iglesia. Esa libertad para servir a nuestros hermanos, nuestros siervos. No para servir al pecado, menos a mi ego, a mi deseo de la carne. ¿Por qué? Yo morí juntamente con Cristo. Y esta hora tenemos que recordar, usted libre. Libre para servir a Dios, no para pecar. Jamás. Dios nos ha dado esa libertad confiadamente para presentarnos ante Él, llevando este mensaje, el Evangelio. Por eso Dios nos libertó, glorificar al Señor durante el día.
por favor, que recuerde la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Gracias, Señor, soy libre. Esa libertad para servirte, esa libertad para anunciar ese evangelio verdadero. ¿Cierto? Por eso Dios nos ha dado esa libertad. Estoy muy agradecido en esta hora. Durante el día que la palabra de Dios cuida, nos protege en nuestra vida. Antes de terminar, oremos, voy a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Nosotros nacimos en este mundo como esclavo del pecado. Vivíamos sin esperanza, sin rumbo, sin felicidad. Pero un día el Espíritu Santo nos reveló, nos mostró quién somos. Por tu gracia entendimos, recibimos tu obra. La verdad nos libertó para servir al Señor. Durante el día el Espíritu de Dios que nos cuida, nos protege. Nuestro corazón solamente, Señor, echa la raíz a la promesa del Señor. Somos libres, no es libertinaje. Servir al Señor, servir al Evangelio. Caminamos junto con el Evangelio. Estamos muy agradecidos. Tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por esta hora. La palabra de Dios llena en nuestro corazón.